Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Alonso Tarazona, soy abogado de profesión. El día de hoy vamos a tratar sobre cómo pagar menos impuestos. Este tema el tema que vamos a abordar el día de hoy es referente a las rentas de personas naturales, en las cuales a partir del año 2017 salió una legislación en la cual permitía deducir los impuestos o los gastos que, digamos, esas personas incurrían durante un periodo tributario, es decir, desde el 1 de enero de un año en particular hasta el 31 de diciembre, y en la cual podían deducir los gastos que antes no se podían efectuar. Entonces, ¿cómo pagar menos impuestos? Vamos a abordar el tema el día de hoy. Para ello, salieron, como comentaba anteriormente, desde el 2017, una serie de normativas en las cuales regulaban este tema. Más allá de toda la normativa que va detrás de esto, está encabezando el decreto legislativo 371, que modificaba la ley del impuesto a la renta, y bueno, posteriormente salió el reglamento que efectivizaba este procedimiento. Para ello, la SUNAT salió con diferentes resoluciones en las cuales indicaba cómo sería el procedimiento que podíamos efectuar para considerar esta deducción como efectivizar estos gastos para las personas naturales. Ahora bien, como sabemos, en nuestro régimen tributario peruano tenemos categorías de renta: primera, renta segunda, renta tercera, cuarta y quinta. Para efectos del tema vamos a analizar las cuarta y quinta, pero en este caso vamos a señalar cuáles son las otras rentas que están dentro de nuestro sistema tributario. En las rentas de primera tenemos a las rentas producidas por arrendamiento, subarrendamiento y cesión de bienes. En este caso, básicamente, cuando uno alquila, ¿no? O alquila a una persona X y esa persona X subarrienda. Y la cesión de bienes, que básicamente son los contratos de comodato, las cesiones de bienes a título gratuito. Eso es por parte de la renta de primera categoría. En la renta de segunda categoría tenemos a las rentas de capital, que no son comprendidas en la renta de primera. En este caso se encuentran las ganancias de capital propiamente, que son, digamos, cuando uno vende un bien inmueble o un bien mueble, los intereses, los préstamos, entre otros, dividendos, ¿no? Lo que señala en la norma. En las rentas de tercera, tenemos rentas de comercio, industria y otras que son expresadamente por la propia norma. Básicamente son rentas las cuales son viables para efectos de las empresas. O sea, las empresas, cuando tributan, se encuentran dentro del régimen de la tercera categoría. Ahora bien, el día de hoy, como vamos a abordar este tema de cómo pagar menos impuestos para las personas naturales, vamos a analizar las rentas de cuarta y las rentas de quinta categoría. Las rentas de cuarta son básicamente las rentas del trabajo independiente, es decir, el trabajador que no es subordinado, ese trabajador que es contador o ingeniero y que realiza sus servicios de manera particular sin subordinación y que emite sus recibos por honorarios. Ese trabajador se encuentra dentro del régimen de las rentas de cuarta categoría. Y los trabajadores que se encuentran dentro del régimen de quinta categoría son los que tienen dependencia, relación de dependencia. En este caso, vendrían a ser todas las personas que trabajan en empresas en las cuales tienen una remuneración que es, digamos, proporcional, digamos, constante durante todo el periodo, y en la cual puede aumentar o puede disminuir, depende del caso. En ese caso, vamos a analizar estas dos. Tenemos unas diapositivas que posteriormente se les va a pasar y un Excel que lo vamos a poner, digamos, dentro de las diapositivas que les vamos a presentar. Para ello, las rentas de trabajo están categorizadas en rentas de cuarta y rentas de quinta. Estas rentas tienen unas tasas impositivas, es decir, unas tasas de impuestos. Se aplican unas tasas progresivas acumulativas, es decir, a más ganas, más impuestos pagas. Entonces, tenemos que la ley del impuesto a la renta en el artículo 53 establece
un nivel de categorización por el importe que uno tiene como ingreso. En este caso, si tenemos hasta 5 UITs, vamos a pagar el 8%, más de 5 UITs vamos a pagar el 20%, más de 35 UITs vamos a pagar el 17% y así sucesivamente hasta el 30%. Es decir, cada vez que nosotros ganemos más, vamos a pagar más impuestos y de acuerdo a las tasas, al tramo en la cual nosotros nos correspondan al final de año, vamos a tener un impuesto que vamos a calcularlo de acuerdo a las tablas que presentaremos posteriormente. Pero ¿en qué consiste esta baja o menor pago de impuestos? En el año 2017, como comentábamos, teníamos que el Estado peruano, a través de la delegación de facultades que se hace en el legislativo, el ejecutivo, sacaron ese decreto legislativo en la cual proporcionaba una serie de gastos que ayudarían a las personas naturales para que puedan deducir ciertos gastos que efectúan en su día a día. Para ello, vamos a presentar los que están vigentes al día de hoy y vamos a comentar de manera, sucinta de los otros gastos que en principio también fueron deducibles, pero que el día de hoy ya no lo son. Entonces, comenzamos. Tenemos los gastos de los servicios profesionales. Los servicios profesionales tenemos como concepto deducible, que son, rentas de cuarta categoría para el perceptor, es decir, para el que presta el servicio tiene que ser una renta de cuarta, es decir, que por ejemplo el odontólogo o el médico les emita un recibo por honorarios por el servicio que les está brindando, y por ese servicio tenemos un porcentaje de deducción del 30%. Entonces, si nosotros nos emiten un recibo por honorarios por un servicio en particular, supongamos el servicio del odontólogo que en principio nos estaban brindando, por ejemplo, si es que el servicio costaba 1.000 soles o la contraprestación está pactada en 1.000 soles, tenemos el 30% de deducción, es decir, 300 soles de los 1.000 soles podríamos deducirlos para efectos de bajar los impuestos. ¿Cuáles son las condiciones que nos establece la norma para poder deducir esos impuestos? Que se usen los medios de pago bancarizados, es decir, que haga el pago a través de tarjeta de débito o crédito, en caso hipotético una transferencia de cuenta, ¿no? Nos piden que el recibo que haya emitido el perceptor de la renta, es decir, el que realiza el servicio, sea un recibo por honorarios electrónicos, que este perceptor, es decir, la persona que brinda el servicio, no tenga baja en el RUT y que si lo tiene, haga un levantamiento de la baja hasta el 31 de diciembre, ¿no? Como última condición tenemos que también podrían presentarse los gastos tanto de los hijos como los de los cónyuges. Los hijos de menores de 18 años y los cónyuges, concubinos, ¿no? En este caso es importante detallar menores de 18, pero también incluye a los mayores de 18 siempre y cuando estén inscritos en el registro de CONADIS, ¿no? Es el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad. Para ello, tenemos, como ejemplo, estamos considerando que si la persona ha percibido durante el año, ha recibido servicios por 3.200 soles, entonces podría deducir el 30%, que es decir, 960 soles. Ahora bien, dentro de los otros gastos tenemos el alquiler de inmuebles, en este caso el alquiler, el subarrendamiento, ¿no? El alquilar, la persona a la cual has alquilado lo vuelve a alquilar, y también tenemos la cesión de bienes a título gratuito. Pero ¿qué pasa en los alquileres?
Supongamos que una persona tiene un inmueble en Magdalena y bueno, lo quiere poner para alquilar. Para ello tendría que tener dos requisitos. Primero, que en este caso no esté con la baja en el RUC, es decir, que su RUC esté vigente al día del alquiler, y si lo está, tendría que levantar su condición al 31 de diciembre y usar los medios de pago sin importar el monto. Es decir, si es que alquilamos un bien que cuesta 100 soles o lo alquilamos por días, los medios de pago van a tener que ser los bancarizados, es decir, a través de los portales de internet. Podría ser también el pago a través de la cuenta, entre otros, ¿no? Este arrendamiento, subarrendamiento, tiene un porcentaje de deducción del 30%. En este caso, si es que el arrendamiento son por días y el arrendamiento es 100 soles, entonces tenemos un 30% que en este caso sería 30 soles, que las cuales se definiría como un porcentaje de deducción para efectos del menor pago de impuestos. Si tenemos un alquiler de una vivienda por 1.000 soles mensuales, anualmente se pagaría 12.000 soles. Entonces lo máximo que se podría deducir es el 30%, que vendría a ser 3.600 soles al año, ¿no? Posteriormente tenemos dos gastos que son concurrentes, digamos, en algunos distritos de Lima. Uno es el gasto de alojamiento y comidas y bebidas, que es digamos, por excelencia, es el nuevo que ha sacado el gobierno, que básicamente este gasto corresponde a los consumos que uno hace en los bares y restaurantes, y además en los alojamientos que podrían estar dentro de todo el territorio peruano. Para ello se tiene que el gasto por alojamiento en estos alojamientos, los bares, restaurantes, incluido el IGB y el impuesto de promoción municipal, se puede deducir hasta un 15%. Es decir, si por ejemplo el día de hoy cualquiera de nosotros sale a un bar, a un restaurante, podríamos sobre el consumo total, en la cual ya está incluido el IGB y el impuesto de promoción municipal, si es que la cuenta aproximadamente sale 1.000 soles, nosotros podríamos deducir hasta un 15%, es decir, 150 soles. Para ello, la condición para deducir este tipo de gastos es que sea una boleta de venta electrónica y se consigne el DNI en el comprobante. Básicamente para que se pueda identificar cuáles son los servicios que efectivamente son los que se han brindado a efectos de la deducción. Si es que, por ejemplo, uno se va de viaje al interior del país y se va tiene un gasto de alojamiento, también lo podría deducir siempre y cuando esa boleta de venta sea electrónica, ¿no? Igual que en el caso de los servicios de comida y de bares y restaurantes. Ese es el requisito para que SUNAT, a través de su plataforma virtual, pueda identificar cuáles son los gastos que efectivamente van a ser deducibles para efectos del impuesto a la renta. Entonces, si es que, suponiendo que tenemos un consumo de 200 soles, un restaurante que emite comprobantes electrónicos, una boleta de venta electrónica, lo primero que haría es, al momento que me traigan la cuenta, consignar el DNI y el nombre, bueno, en este caso el nombre del contribuyente, ¿no? Para efectos de que tenga una deducción de 30 soles, si es que es 200 soles, el 15%. Y finalmente tenemos las aportaciones de salud de trabajadores del hogar. En este caso, si bien es cierto, bueno, no todas las personas en Lima o dentro del Perú tienen trabajadores del hogar que están debidamente identificados, en los casos hipotéticos que ocurra, tenemos que SUNAT nos da el 100% del gasto deducible. En este caso, si tenemos un trabajador del hogar que percibe una remuneración de 1.000 soles mensuales, la aportación de salud es el 9%. Es decir, que por cada aportación podemos deducir 90 soles. Y como la deducción es del 100%, tenemos que los 90 soles los podemos deducir. Entonces esos 90 sumado o multiplicado los 12 meses daría un importe de 1.080 soles.
que se podrían deducir de la renta que uno percibe durante todo el ejercicio gravable desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Cuáles son los requisitos o las condiciones para efectuar esta deducción? Es que tengamos un formulario físico, el 1676, o el virtual con la misma numeración. En este caso efectuamos el pago y ese gasto va a aparecer dentro del registro de la plataforma de SUNAT para efectos de la deducción. Igual, bueno, en este caso ya no se establecería la bancarización porque efectivamente uno hace el pago directo de la remuneración del importe de salud del trabajador del hogar. Entonces, estos 4 casos que hemos indicado respecto a los gastos que puede efectuar las personas naturales para efectos de descontar de las rentas de trabajo, las rentas de cuarta y quinta, van a ser importantes para poder reducir los impuestos a final del ejercicio. Entonces, si supongamos consumimos en hoteles, restaurantes, o nos alojamos en un hotel donde se emitan boletas electrónicas, o recibimos servicios profesionales de contabilidad, de servicio de ingeniería, quizás a un abogado, ¿no? Estos servicios, si son emitidos por recibos por horarios, si tenemos trabajadores del hogar en la cual se hacen los pagos de salud a través de la plataforma virtual, la plataforma física, o tengamos un alquiler, una vivienda en la cual nosotros lo arrendamos, o siendo nosotros arrendadores, subarrendamos, todos estos gastos nos van a permitir que voy a poder deducir el total de los ingresos que voy a tener en el ejercicio para efectos de pagar menos impuestos. Entonces, voy a compartirles un Excel que he elaborado para que se pueda identificar con mayor facilidad y señalar los importes a través de un ejemplo que es sencillísimo, pero que nos podrá ayudar a abordar el tema con mayor facilidad. Voy a compartir el Excel para que lo puedan tener en cuenta y poniendo un ejemplo sencillísimo a efectos de saber y comprender todo lo dicho en las diapositivas, un poco para poder abordar el tema con mayor facilidad. Supongamos que una persona percibe como rentas de cuarta lo siguiente. Las rentas de cuarta, como hemos partido, son los recibos por honorarios. En este caso tenemos que, bueno, esta persona es una persona emprendedora y recibe una renta mensual de 30.000 soles mensuales. Es decir, al final del ejercicio va a tener un ingreso bruto, una renta bruta de 360.000 soles. ¿No? Como base del ejemplo. Sabemos que cuando uno percibe una contraprestación que es superior a los 1.500 soles, siempre y cuando no tenga la suspensión de renta, que también se hace a través de un procedimiento, tenemos que la SUNAT obliga al perceptor de la renta a efectuar la retención del 8%. Es decir, a los 30.000 soles que uno va a emitir como recibo por honorarios, le va a efectuar el 8% de la renta mensual. Entonces, el perceptor pondrá los 2.400 soles como retención que le va a efectuar la empresa a la cual está haciendo el servicio. Le emite el recibo por honorarios, considera el importe de los 30.000 soles, pero hay una retención mensual que tendría que efectuar, que se hace a través del sistema, el recibo por honorarios electrónicos, que serían de 2.400 soles. Y esto ocurre, como se verifica dentro del ejemplo, en todos los meses. De enero a diciembre tenemos los 2.400 soles que se hacen mensualmente. Para ello, la retención mensual dan los 28.800 soles, como se ve en la parte de aquí. Ahora bien, teniendo en cuenta cuánto es la remuneración que percibe este trabajador emprendedor, porque tiene una renta bastante significativa, tenemos que los 360.000 soles de renta bruta consideramos en la parte de hacia arriba. Nuestra ley de impuesto a la renta peruana ha señalado que tenemos una deducción del 20% de las rentas de cuarta, únicamente de las rentas de cuarta, que es el 20% de los 360.000 soles, que vendrían a ser los 72.000 soles. Si nosotros le restamos los 360.000, tenemos
288.000 soles, que serían la nueva base para efectos de gravar la renta. Sin embargo, para funciones del ejemplo hemos considerado, y lo señala la ley del impuesto a la renta, una deducción adicional a los 20%, que sería 7 UITs. La UIT es un valor referencial que se establece a través de decreto supremo casi los últimos días del año, entre el 27 y el 31 de diciembre, y en la cual establece a través de ella un porcentaje de la UIT, que es un valor referencial para efectos tributarios y otros gastos o otros valores que se paguen al sector público nacional, como por ejemplo tasas y entre otros conceptos que también no podrían ser, digamos, tributarios. Esa UIT para el año 2020 equivale a 4.300 soles. Si a las 7 UIT les multiplicamos los 4.300 soles, como se ve en el ejemplo, tenemos 30.100 soles, que sería de deducción, que son fijas, o sea, es una deducción fija que lo establece la propia norma del impuesto a la renta. Entonces a los 288.000 le restamos los 30.100 soles para efectos del ejemplo, y tendríamos un importe de 257.900 soles. Sin embargo, lo que hemos venido hablando en el PPT es importante. ¿Por qué? Porque los mismos importes que van a poder verificar, si en el caso quisieran que se les facilite el PPT para que puedan verificar qué es lo que dice la norma, y en los ejemplos que están considerados ahí, habíamos puesto, por ejemplo, esta persona que arrendaba un bien inmueble y que tenía una contraprestación de 1.000 soles mensuales, lo hemos considerado en esta parte aquí. Los 12.000 soles, que sería el gasto anual, la deducción máxima, que es el 30%, la deducción permitida por ley, la deducción máxima, tenemos un importe permitido de deducción de 3.600 soles. En el ejemplo también consideramos a una familia en la cual tuvo unos gastos médicos. Estos gastos médicos básicamente por el odontólogo que pasó la esposa, la concubina o los hijos menores de 18 años o mayores, que siempre y cuando se encuentren inscritos en el CONADIS, de 3.200 anuales. Esos 3.200 anuales van a tener una deducción permitida de 30%. En este caso, los 3.200 por el 30% sale los 960 soles. Esta familia tenía una trabajadora del hogar que percibía 12.000 soles. Bueno, 1.000 soles mensuales durante los 12 meses, que son los 12.000 soles, con una contraprestación, digamos, de salud, que serían 90 soles. En este caso sería el 9% de los 1.000 soles, son 90 soles por los 12 meses, ¿no? Son 1.080 soles. Aquí hemos puesto los 12.000, o sea, los 1.000 soles por 12. Y en la contraprestación hemos puesto los 12.000 por la tasa del 9%, que es lo que se paga de forma mensual. Pero como la propia norma establecía que la deducción permitida sería el 100%, entonces los 1.080 se van a deducir completamente. Ahora bien, esta familia, bueno, tuvo solo un consumo permitido en un restaurante durante el ejercicio, y este consumo hizo que tengan, bueno, los 200 soles, una deducción permitida del 15%. Entonces, sobre ese consumo que hizo esa familia, permitido porque se emitió una boleta de venta electrónica con el DNI de la persona que estamos analizando, serían 30 soles, o sea, el 15% de 200 soles. Vendría a ser 15 soles. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, tenemos los importes que hemos pagado durante todo el año y los importes permitidos de deducción, que al final me dan los 5.670 soles. Es un importe considerable y lo vamos a analizar en el cuadro que hemos venido manejando hace un momento. Nos habíamos quedado en las 7 UITs y empezamos a ver, y nos damos cuenta que este concepto de 3 UITs es un concepto
que está vigente desde el 2017. Y esas 3 UITs básicamente son hasta 3 UITs. No es un concepto como las 7 UITs que son fijas a nivel anual, sino es hasta 3 UITs. Es decir, que se puede deducir las 3 por los 4.300, 12.900 soles anuales, ¿no? Hasta 12.900 soles anuales. Pero no es que necesariamente sean los 12.900 soles. Como vemos en el caso, estos gastos permitidos son 5.070, es decir, están dentro de los 12.900. O sea, sí podríamos deducir todo. Pero ¿qué ocurre si tendríamos 12.901? Solo podríamos deducir hasta 12.900 soles. En este caso, si nosotros vemos, tenemos de nuestra renta bruta menos las 7 UITs menos los 5.670, tenemos unos ingresos de 252.230 soles, que vendrían a ser nuestra renta neta. La renta a la cual vamos a pasar por las tasas que ahorita vamos a emplear, y en la cual esta persona tendría que pagar impuestos al final del ejercicio. Ahora bien, nosotros, como habíamos comentado, teníamos unas tasas acumulativas de 8, 14, 17, 20 y 30%. En este caso, si es que la persona se encuentra dentro de esos tramos, tendría que pagar todas las tasas impositivas. Si uno gana menos, solo se quedaría quizás en el primer tramo o quizás en el segundo tramo, dependiendo de la cantidad de impuestos de ingresos que haya generado durante el periodo tributario entre el 1 de enero del año 2020, por ejemplo, y el 31 de diciembre del año 2020. En este caso, los tramos comprenden lo siguiente: hasta 5 UIT, es decir, desde 0 hasta 21.500, o sea, los 5 por los 4.300 que se encuentran acá arriba, nos vendría que ese primer tramo va a ser desde 0 hasta 21.500, pagaríamos el 8% de la tasa. Para el siguiente tramo, igual, de 5 a 20 UITs. 5 UITs son 21.500 y 20 UITs son 86.000 soles. Si nosotros restamos estos dos, nos dan los 64.500. Igual en el tercer, cuarto y quinto tramo. Bueno, el quinto tramo ya es el exceso de las 45 UITs. Entonces, si aquí, por ejemplo, tenemos de 20 UITs, 20 por los 4.300, tenemos los 36.000 y los 35 UITs son los 150.500. Restamos, sale lo mismo que el anterior. Y así sucesivamente hasta llegar a las 45 UITs. Pero como vemos, esta persona supera los 21.500, supera los 64.500, los siguientes 64.500, los 43.000, y el último tramo para llegar a los 252.000 son 58.730. Es decir, hasta aquí teníamos los 252.230 menos los 58.730, como lo vamos a poder ver acá. Este importe, todas estas sumatorias dan los 252.230. Cada tramo, es decir, los 21.500 va a ser grabado por la tasa del 8%. Es decir, el impuesto va a ser por la renta neta, por la tasa del impuesto. El primer tramo va a pagar 1.720. El segundo tramo va a pagar la tasa del 14% a los 9.030. El tercer tramo se le va a calcular a la tasa del 17% los 10.965. Y así sucesivamente, pero como esta persona tenía unos ingresos bastante considerables durante el periodo tributario, vamos a verificar que el último tramo, los 58.730, se va a calcular con la tasa del 30%, es decir, el impuesto va a ser 17.619 soles. Si nosotros calculamos los impuestos de los 5 tramos anteriores, vamos a ver que esta persona durante el ejercicio va a pagar, el impuesto que tendría que pagar son los 47.934 soles, es decir, es casi la tercera parte de lo que la tercera parte de la renta neta efectiva, ¿no? Pero de la renta bruta, pues, de los 360.000 es, digamos, una fracción que en un principio, si bien es considerable, no le afecta mucho si es que lo vemos que el pago es de forma anual. Sin embargo,
nosotros al comienzo de la exposición en el Excel nos dimos cuenta también que le hacen una retención mensual del 8%, es decir, le pagan 2.400 soles, él paga al fisco a través de la retención. Cuando él emite el recibo por honorarios, le hacen el descuento de los 2.400 soles mensuales y al final, es decir, al mes de diciembre va a tener un acumulado de 28.800 que las empresas a las cuales él ha brindado servicios le han retenido y esas empresas han pagado sus impuestos. Entonces en la parte de aquí nos damos cuenta que esos 2.400 por 12 tenemos los 28.000 que están correctamente señalados en la parte de aquí arriba. Entonces si nosotros tenemos un pago de impuestos de 47.934, si nosotros le hacemos lo que ya prácticamente las empresas le han hecho el pago, les han adelantado el pago de impuestos a través de la retención, tenemos que los 47.934 menos los 28.800 tendríamos un impuesto por regularizar de 19.134 soles. Es decir, ese impuesto es el que tendría que pagar esta persona que ha percibido durante todo el ejercicio los 360.000, tendría que pagar solamente 19.134 soles. Pero ¿qué ocurriría si no hubiese este cálculo del importe permitido? Vamos a sacar este importe de aquí y tendría que pagar 20.835. Es decir, si nosotros vemos que los 19.134 soles los reducimos con el importe que efectivamente debería pagar sin la deducción del 3%, hay un ahorro de 1.701 soles de pago de impuestos. Es decir, si yo no hubiese realizado todo este pago de impuestos en el ejercicio, yo ya no podría deducir las 3 UITs que me permite la ley. Entonces, bajo esa lógica, tendría que pagar los 20.835. Pero como estoy deduciendo este pago, en la parte de aquí, solo tendría que pagar 19.134 y me estuviera ahorrando 1.700 soles. Que efectivamente, a más impuestos que estoy pagando, sería una rebaja considerable. Pero ¿qué pasaría también si es que esos 3.000 soles, esos 30.000 soles en realidad se ven disminuidos a 3.000 soles? O pongamos un monto que podría estar dentro del unos parámetros normales de los pagos de remuneraciones en Lima. Supongamos que tenemos que un trabajador gana 5.000 soles. Entonces, al final del ejercicio, él tendría 60.000 soles que ha percibido durante todo el ejercicio tributario y tendría una retención mensual que le han venido haciendo de 400 soles mensuales. Esos 400 soles mensuales vendrían a ser los 4.800 al final del ejercicio. Mi renta bruta se cambiaría, desde los 60.000 le saco la tasa del 12% y tendría como una renta por aplicar a los 48.000. En este caso, si tuviese los mismos resultados, es decir, he realizado estos servicios, tendría las 7 UITs fijas y los 5.670 soles. Pero como se ve, mi nueva base, mi nueva renta sería los 12.230. En este caso, si nosotros nos vamos a ver en los tramos, 5 UITs están en 21.500. Es decir, los 12.230 estuviesen aquí. Y lo único que tendría que pagar sería lo siguiente: 1.720 soles. Pero como en principio no es que haya percibido los 21.500, porque la norma dice desde hasta, o sea, el tramo es hasta 5 UITs. Entonces, como yo estoy dentro del tramo de las 5 UITs, calcularía mi nuevo impuesto sería 978.40 soles, que sería el impuesto que debería pagar. Sin embargo, como yo he efectuado aportes mensuales, que vendrían a ser estos, los pagos a cuenta, entonces
tendríamos que el pago a cuenta que me han efectuado durante todo el periodo tributario son los 4.800, pero eso va en negativo porque va a mi favor. Entonces tendríamos que el pago de impuestos, que serían los 978.40 menos los 4.800, tendría un importe ya no de pago por impuesto a regularizar, sino sería unos 3.821.60 soles que se me ha retenido de más. Y en este caso ya no tendría que por qué pagar, más bien tendría que pedir la devolución de ese importe. Es decir, que todo lo que me han venido reteniendo durante el periodo tributario de 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020, al final del ejercicio, habiendo retenido y al momento de calcular, yo solo tendría que pedir la devolución de los 3.821 soles. Entonces, como vemos, no necesariamente este cuadro va a determinar que efectivamente voy a pagar impuestos, sino también a través de la retención mensual y cuanto yo he percibido durante todo el periodo tributario, van a hacer que es probable que pague impuestos o que pida la devolución de los impuestos por el determinado periodo. La devolución de los impuestos es de forma sencilla. Está dentro de la declaración jurada anual que se presenta, digamos, en los primeros 3 meses. En este caso, como estamos ante pandemia, nos dieron una extensión hasta agosto, en los primeros días de agosto. Y la SUNAT te requiere que consignes el código interbancario del banco que, en este caso, bueno, tenemos alguna cuenta bancaria, para efectos de que cuando se realice la devolución, ese importe de los 3.821.60 en el ejemplo, se pueda retornar o extornar de la cuenta que tiene SUNAT en Tesoro Público a la cuenta del contribuyente, que en este caso es el contribuyente beneficiado. La devolución por lo general es un trámite sencillo que dura, bueno, según los plazos que se establece en la norma son 45 días hábiles. Sin embargo, muchas veces puede ser que en 1 o 2 semanas el dinero ya se encuentra en la cuenta bancaria, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ese es el tema en general. Nosotros hemos tratado de hacer esta ponencia con los temas bastante sencillos para que puedan solicitarnos el Excel y poder hacer sus propios cálculos dependiendo de los ingresos que tengan mensuales. Lo único que me faltó señalar es que durante el ejercicio 2017 y durante el 2018 se dio un gasto, así como arrendamientos, servicios profesionales de salud y restaurantes, un gasto que era sobre los intereses de la primera vivienda. Es decir, si nosotros adquiríamos una vivienda, esta vivienda teníamos que se podía deducir los intereses que nos cobraban las financieras, los bancos. Ese importe, que por lo general era bastante elevado por los intereses que se cobraba anualmente, se podía deducir hasta un 100%. Es decir, si es que, por ejemplo, tendríamos que el importe pagado de intereses era 12.000 soles en el año, en ese caso podíamos deducir el 100%, es decir, los 12.000 soles. Entonces, este importe permitido subía, evidentemente. Entonces, al parecer, y digamos, por fuentes legislativas, se deshabilitó ese servicio solo pudiéndolo utilizar hasta el año 2018, en la cual nos indicaban que, bueno, no sabemos si es que era por un desfalco que se hacía a SUNAT o en este caso era permitido solo por el primer año. Pero bueno, ese interés es de la primera vivienda, de la primera vivienda, ya no está permitido al día de hoy, con lo cual los únicos gastos que están permitidos al día de hoy son los de arrendamiento, los servicios profesionales en su totalidad, cualquier profesional que emite su recibo por horarios electrónicos, los de salud a través de sistemas o a través de los mecanismos físicos, y los restaurantes, restaurantes, bares, ¿no? Y los alojamientos, siempre y cuando se emitan las boletas de venta de forma electrónica y se consignen los datos de los documentos de identidad de las personas que perciben el servicio, ¿no? Entonces,
Con ello, bueno, finalizamos esta reunión. Esperemos que si es que tienen alguna consulta, duda, nos escriban. Eh, en este video se nos va a indicar también, bueno, los correos y los PPTs, así como este Excel que posteriormente se les va a adjuntar para que que puedan realizar en sus casitas los, los propios cálculos, ¿no? Con ello les agradezco y esperando que, bueno, podamos acompañarlos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.